Aquel 12 de noviembre, mientras la cena se enfriaba en la mesa y el viento del norte golpeaba los cristales, mi hermana Beatriz dejó a su hijo Lucas, de apenas 6 años, en la puerta de mi casa. No llamó al timbre, simplemente lo empujó hacia el porche bajo la lluvia, subió a su todoterreno y aceleró perdiéndose en la oscuridad de la avenida. Cuando abrí la puerta, el niño ni siquiera lloraba, tenía los labios azules, las manos congeladas pegadas a una maleta de tela rota y en el bolsillo de su abrigo encontramos una nota arrugada con la letra apresurada de mi hermana. Ya no puedo más. Hazte cargo tú, que siempre quisiste ser madre. No me busques. 8 meses exactos después, cuando Lucas ya sonreía al despertar y las pesadillas parecían darle tregua, llegó una carta certificada del juzgado de familia que desenterró el verdadero y retorcido motivo de aquel abandono. El papel timbrado vibraba entre mis dedos torpes mientras Lucas, sentado en la alfombra del salón, intentaba encajar las piezas de un tren de madera que habíamos arreglado juntos. La notificación exige mi comparecencia urgente en un procedimiento de revocación de custodia y reclamación patrimonial. Beatriz no regresaba arrepentida por el hijo que había desechado como ropa vieja, regresaba porque mi padre, que padecía un Alzheimer severo y vivía en una residencia especializada costeada íntegramente por mí, acababa de fallecer 4 días antes en el hospital provincial sin que ella se presentara a despedirlo. Lo que mi hermana acababa de descubrir, y lo que motivaba aquella carta legal, era un testamento cerrado firmado ante notario hacía 6 años, justo antes de que la niebla borrara la mente de papá. ¿Pasa algo, tía Clara?, preguntó Lucas, levantando sus enormes ojos oscuros, tan parecidos a los de mi padre. Su voz era un hilo fino, esa voz que todavía medía cada palabra por miedo a molestar, a ser una carga, a volver a ser dejado en una cuneta emocional. No, mi amor, dije, tragándome el nudo amargo que me quemaba la garganta y forzando la sonrisa más cálida que fui capaz de dibujar. Es solo un papel de la oficina. Anda, ve a lavarte las manos que la merienda está lista. El niño obedeció de inmediato, con esa docilidad excesiva que me partía el alma y que era el vivo reflejo de los años de desprecio que había sufrido en su propia casa. Beatriz siempre lo consideró un estorbo, un error de una noche que truncó sus planes de juventud y que no encajaba en las fotografías perfectas que subía a sus redes sociales, donde se vendía como una exitosa asesora de moda con una vida idílica. Desde que Lucas nació, yo había sido el paño de lágrimas silencioso, la tía solterona de 45 años, enfermera de profesión, que siempre estaba disponible para cuidarlo cuando ella se iba de viaje o salía con sus parejas de turno. Beatriz sabía que mi mayor dolor había sido la infertilidad que disolvió mi matrimonio años atrás, y utilizó esa vulnerabilidad para manipularme a su antojo, convirtiéndome en la cuidadora no remunerada de toda la familia. Recordé la última discusión que tuvimos en el hospital, 3 meses antes del fatídico 12 de noviembre. Nuestro padre ya no conocía a nadie, sus ojos fijos en el techo de la habitación pública. Yo llevaba 3 noches sin dormir, encadenando turnos en el hospital con las vigilias en la residencia. Beatriz apareció con un abrigo de visón sintético, oliendo a un perfume caro que inundó la estancia de inmediato. No se acercó a la cama, se quedó junto a la ventana, mirando su teléfono móvil con evidente fastidio. Clara, esto es insostenible, dijo, sin apartar los ojos de la pantalla. El mantenimiento de papá está consumiendo los ahorros de la cuenta común. Hay que vender la casa de la playa. Ya tengo un comprador de la capital que ofrece una buena suma. Esa cuenta la mantengo yo con mi sueldo, Beatriz, le respondí, con la voz ronca por el cansancio pero firme. Y la casa no se vende. Papá dejó muy claro que ese era el único patrimonio seguro que nos quedaba, el techo donde crecimos. Además, legalmente no puedes hacer nada sin mi firma, somos copropietarias a partes iguales por la herencia de mamá. Beatriz guardó el teléfono en el bolso con un golpe seco. Sus ojos se entrecerraron, llenos de un resentimiento añejo, ese veneno que se cultiva cuando se ha sido la hija consentida que jamás aprendió el valor del esfuerzo. Nuestra madre la había protegido de todo, justificando sus caprichos y sus fracasos, mientras que a mí me tocaba la responsabilidad, el silencio y el trabajo duro, siempre tan perfecta, Clara. Tan mártir, escupió con desprecio, dándose la vuelta. Quédate con tus santidades y tus viejos moribundos. Pero te advierto una cosa, no voy a dejar que tu terquedad me hunda la vida. Ya veré cómo salgo de esta. Aquella frase cobró un sentido terrorífico 8 meses después, cuando me personé en el despacho de don Alberto, el abogado que había llevado los asuntos de mi padre durante 3 décadas. El bufete olía a papel antiguo, a madera encerada y a verdades incómodas. El letrado, un hombre de sienes plateadas y mirada compasiva,
Me invitó a sentarme antes de sacar un grueso expediente azul de su cajón. Clara, me alegro de que hayas venido tan rápido, comenzó, ajustándose las gafas de lectura. Lo que te voy a mostrar es confidencial y requiere de toda tu entereza. Tu hermana ha interpuesto una demanda de urgencia para reclamar la patria potestad total de Lucas, simultáneamente, impugnar el testamento de tu padre alegando que sufrió coacción y que carecía de plenas facultades mentales cuando lo redactó. ¿Impugnar el testamento?, preguntó, sintiendo un frío helado recorriéndome la espalda. Pero si papá lo hizo antes de enfermar. Don Alberto, ella abandonó al niño. Lo dejó en mi porche en mitad de una tormenta. Tengo la denuncia que puse en la Policía Nacional a la mañana siguiente, los informes del asistente social, lo sé, Clara, lo sé perfectamente, me interrumpió con suavidad, extendiendo una mano para calmarme. Pero Beatriz ha presentado un argumento muy perverso ante el juez. Afirma que aquella noche ella sufrió un brote psicótico severo diagnosticado por un psiquiatra privado, un informe que sospecho está convenientemente pagado, y que te entregó al niño de mutuo acuerdo para que lo cuidaras temporalmente mientras ella se recuperaba. Dice que la nota que dejó fue fruto de su enajenación mental y que tú te has aprovechado de su vulnerabilidad para retener al menor y predisponerlo en su contra, todo con el fin de quedarte con la herencia total de vuestro padre. Me quedé sin aire. El cinismo de mi propia hermana superaba cualquier límite que mi mente pudiera concebir. No era solo que mintiera para recuperar a su hijo, lo hacía para limpiar su imagen pública y, sobre todo, por el dinero. ¿De qué herencia habla, don Alberto?, preguntó, con la voz temblorosa. La casa de la playa está vieja y necesita reformas. Apenas valen nada en el mercado actual. Y la cuenta de papá estaba prácticamente vacía por los gastos médicos. El abogado suspiró hondamente, pasó una página del expediente y me miró fijamente a los ojos. Tu padre no era un hombre pobre, Clara. Era un hombre extremadamente reservado. Hace 40 años, mucho antes de que nacierais, compró unos terrenos rústicos a las afueras del área metropolitana. Unos terrenos que consideraba baldíos. El mes pasado, el ayuntamiento aprobó el nuevo plan de ordenación urbana. Esos terrenos han sido calificados como suelo residencial de alta densidad para un macroproyecto urbanístico. El valor actual de esa propiedad supera los 2 millones de euros. El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que podía oírse el segundero del reloj de pared del despacho. 2 millones de euros. Mi padre lo sabía, o al menos intuía el potencial de aquellas tierras, y en su testamento especificó que la propiedad de esos terrenos pasaría directamente a un fideicomiso destinado exclusivamente a los estudios, bienestar y manutención de su nieto Lucas, nombrándome a mí como la única administradora legal del fondo hasta que el niño cumpliera los 25 años. Para Beatriz, el testamento solo contemplaba la legítima estricta sobre la casa vieja, una cantidad ridícula comparada con la fortuna del niño. Ella lo descubrió, susurré, uniendo las piezas del rompecabezas. El comprador de la capital con el que quería negociar en el hospital era la promotora inmobiliaria. Ella ya sabía lo del plan urbano. Por eso intentó obligarme a vender la casa, para tener acceso a los documentos de papá. Y por eso abandonó a Lucas cuando pensó que no le servía para nada, pero ahora que sabe que el niño es el único dueño de la fortuna, lo quiere de vuelta. Exactamente, asintió don Alberto. Si ella recupera la custodia total, como madre biológica y representante legal del menor, tendrá pleno derecho a gestionar, vender y disponer del patrimonio del niño. Deshacer el fideicomiso alegando necesidades urgentes del menor sería un trámite sencillo para un abogado con pocos escrúpulos. Clara, estamos ante una batalla legal que va a ser muy desagradable. Tu hermana no va a parar ante nada. Salí del despacho con el corazón latiendo desbocado en el pecho. Al llegar a casa, encontré a Lucas esperándome en la cocina. Había preparado la mesa para la cena, colocando las servilletas con un esmero casi doloroso, como si cada pequeño gesto fuera una garantía para que no lo devolvieran al lugar oscuro del que había venido. Lo abracé con una fuerza que lo sorprendió, enterrando mi rostro en su pelo con olor a champú infantil. Te quiero, Lucas. Pase lo que pase, nunca vas a volver a estar solo, le prometí al oído, sintiendo que una determinación de hierro se asentaba en mi interior. No iba a permitir que destruyeran la inocencia de ese niño por un puñado de billetes. La tormenta judicial comenzó 3 semanas después. La primera vista preliminar se fijó en el juzgado de primera instancia número 5 de la ciudad. El ambiente en el vestíbulo del tribunal era opresivo, un desfile de vidas rotas, carpetas llenas de desdichas y pasillos mal iluminados. Vi aparecer a Beatriz acompañada por un abogado de traje impecable y ademanes arrogantes.
Ella vestía un conjunto de sastre color azul marino, el cabello recogido en un moño perfecto y ni un solo gramo de maquillaje de más. Representaba el papel de la madre abnegada y convaleciente a la perfección. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi en sus ojos ni un ápice de culpa, solo una frialdad calculadora que me heló la sangre. Nos sentamos ante la jueza, una mujer de mediana edad con la mirada cansada de quien lo ha visto todo en la miseria humana. El abogado de Beatriz tomó la palabra primero, desplegando una narrativa falaz pero meticulosamente construida. Señoría, comenzó el letrado, modulando la voz con un dramatismo ensayado, mi cliente ha sido víctima de una situación trágica. En la fecha de los hechos, el 12 de noviembre, la señora Beatriz sufría un episodio de depresión mayor con síntomas psicóticos agudos, agravado por el estrés del cuidado de su padre enfermo y el acoso constante de su hermana aquí presente. En un acto de desesperación y buscando proteger a su hijo, confió temporalmente la guardia del menor a la tía del niño. La nota que la contraparte presenta como prueba de abandono no es más que el reflejo de una mente rota por la enfermedad. Una enfermedad de la que mi representada ya está plenamente recuperada, como demuestran los informes médicos que adjuntamos. Ahora, la tía se niega a devolver al menor, utilizando denuncias instrumentales para consumar un fraude sucesorio y apropiarse del control de los bienes que pertenecen al núcleo familiar. Escuché cada mentira sin inmutarme exteriormente, aunque por dentro sentía que la indignación me asfixiaba. Miré a don Alberto, quien permanecía sereno, anotando algunos puntos en su libreta. Cuando llegó nuestro turno, mi abogado no apeló al sentimentalismo, recurrió a la frialdad de los hechos objetivos. Señoría, la realidad de este caso es muy distinta, expuso don Alberto con voz pausada y firme. Presentamos ante este tribunal el informe de la Policía Nacional que acudió al domicilio de mi patrocinada la noche del 12 de noviembre. El menor presentaba síntomas evidentes de hipotermia leve y un estado de desnutrición crónica de primer grado, constatado por el parte médico de urgencias del hospital infantil que también adjuntamos. Asimismo, aportamos los testimonios escritos de 3 vecinos del edificio donde residía la demandante, quienes testifican que el menor era dejado solo en el domicilio durante fines de semana enteros mientras la madre viajaba por motivos de ocio. Aquí no hay un brote psicótico, señoría. Hay un patrón continuado de negligencia y abandono emocional que culminó aquella noche. Y respecto al patrimonio, mi representada no busca ningún beneficio. Solicitamos que, de mantenerse la custodia a favor de doña Clara, se nombre un administrador judicial independiente para el fideicomiso del menor, garantizando que ni un solo céntimo de ese dinero pueda ser tocado por nadie hasta que el niño tenga la madurez necesaria. La jueza revisó los documentos con detenimiento, frunciendo el ceño al leer el parte médico de Lucas y la transcripción de la nota del 12 de noviembre. Beatriz intentó interrumpir, forzando un sollozo que sonó artificial en la sala silenciosa. Es mentira. Ella siempre me odió porque yo tuve un hijo y ella no pudo, exclamó, sacando un pañuelo del bolso. Me está quitando a mi hijo por dinero. Silencio, señora, le estipuló la jueza con severidad, clavando en ella una mirada que la hizo encogerse en el asiento. Este tribunal no va a tolerar espectáculos. Dadas las contradicciones y la gravedad de las alegaciones, ordeno de inmediato la intervención del equipo psicosocial del juzgado. Se realizarán evaluaciones psicológicas completas a ambas partes y, lo más importante, se practicará la exploración judicial del menor en un entorno seguro. Hasta entonces, el menor permanecerá bajo la guarda y custodia provisional de la tía, doña Clara, manteniéndose la suspensión del régimen de visitas de la madre biológica para asegurar la estabilidad emocional del niño. Aquella primera victoria provisional nos dio un respiro, pero sabíamos que el verdadero examen estaba por llegar. La evaluación del equipo psicosocial era el eje sobre el que pivotaría el destino de Lucas. Durante las semanas siguientes, las visitas a la psicóloga del juzgado se convirtieron en una rutina tensa. Yo respondí a cada pregunta con la verdad de quien no tiene nada que ocultar. Hablé de mis turnos de trabajo, de cómo habíamos reorganizado los horarios para que Lucas nunca estuviera solo, de sus avances en el colegio, donde sus profesores ya reportaban que empezaba a integrarse y a participar en clase. Pero el momento más crítico ocurrió la tarde en que Lucas tuvo que entrar solo al despacho de la psicóloga forense para su exploración. Yo me quedé en la sala de espera, con las manos entrelazadas tan fuertemente que los nudillos se me pusieron blancos. El tiempo pasaba con una lentitud de tortura. Recordé un episodio de hacía apenas un mes, una tarde de lluvia en la que Lucas estaba pintando en la mesa del comedor. De repente, el bote de pintura se volcó, tiñendo el mantel blanco de un color azul intenso. El niño se quedó paralizado, con los ojos desorbitados por el terror, y empezó a temblar violentamente,
encogiéndose en la silla y tapándose la cabeza con los brazos. Perdón, tía. No lo he hecho queriendo. No me eches a la calle, por favor, no me dejes en el coche. Gritaba, llorando desconsoladamente. Me había llevado más de una hora calmarlo. Sentaba con él en el suelo de la cocina, limpiando la pintura juntos y repitiéndole una y otra vez que un mantel no importaba, que los accidentes pasaban y que nada, absolutamente nada en este mundo, haría que yo lo dejara marchar. Ese era el nivel de trauma que mi hermana había infligido en la mente de un niño de 6 años. Cuando la puerta del despacho se abrió, Lucas salió de la mano de la psicóloga. El niño tenía las mejillas rojas, pero me miró y me dedicó una pequeña y valiente sonrisa. La profesional, una mujer de ojos sagaces que no denotaban ninguna emoción, me hizo una breve inclinación de cabeza y nos indicó que podíamos marcharnos. No sabríamos el resultado de su informe hasta el día del juicio definitivo, 2 días antes de la vista final. La estrategia de mi hermana dio un giro aún más desesperado y ruin. Regresaba a casa tras terminar mi turno en el hospital cuando encontré un sobre blanco, sin sello ni remite, metido directamente en mi buzón. Al abrirlo en la intimidad de mi cocina, caí de rodillas sobre las baldosas. El sobre contenía una serie de fotografías mías de hacía 15 años, de la época de mi divorcio, junto con copias de mi historial médico confidencial del área de psiquiatría del propio hospital donde yo trabajaba. En aquellos años oscuros, tras el tercer aborto espontáneo y la infidelidad de mi exmarido, caí en una depresión reactiva severa que requirió tratamiento farmacológico y una baja laboral de 3 meses. Beatriz había conseguido esos documentos de manera ilegal, probablemente a través de algún contacto en la administración del centro sanitario, y junto a las fotos había una nota mecanografiada. Si no firmas el acuerdo de renuncia de custodia y la cesión de la administración de los terrenos antes del juicio, este historial estará en manos de la jueza y de la dirección del hospital. Veremos si una loca con antecedentes de desequilibrio mental puede quedarse con un niño y mantener su puesto de enfermera. El chantaje era burdo, pero la amenaza sobre mi puesto de trabajo y mi reputación era muy real. El miedo me atenazó la garganta durante horas. Contemplé las fotos de mi época más dolorosa, un tiempo en el que sentí que mi vida no tenía sentido. Pero al mirar hacia el pasillo y ver el dibujo que Lucas había colgado en la puerta de su habitación, un dibujo de una casa pequeña con 2 personas cogidas de la mano bajo un sol amarillo brillante, el miedo se transformó en una indignación volcánica. No iba a ceder. No iba a permitir que utilizara mi dolor pasado para infligir un dolor eterno a su propio hijo. A la mañana siguiente, me presenté en el despacho de don Alberto con el sobre del chantaje. El abogado, al ver los documentos y la nota, se levantó de su silla, el rostro congestionado por la ira. Esto es un delito penal muy grave, Clara, dijo, golpeando la mesa. Revelación de secretos, vulneración de historial médico confidencial y extorsión. Tu hermana ha acabado su propia fosa legal. No vamos a denunciar esto en una comisaría ordinaria. Lo presentaremos directamente como prueba sobrevenida de urgencia ante la jueza del Tribunal de Familia mañana mismo, y abriremos una causa penal paralela en el juzgado de guardia esta misma tarde, el día del juicio final. El ambiente en la sala del tribunal era eléctrico. Beatriz llegó acompañada de su abogado, manteniendo su pose de elegancia afectada, pero noté un ligero tic en su ojo izquierdo y como sus manos transferían un nerviosismo inusual a la carpeta que sostener. Creía que yo llegaría derrotada por su chantaje. No sospechaba que lo que llevaba en mi carpeta era el detonante de su ruina. La jueza comenzó la sesión llamando a declarar a la psicóloga forense adscrita al tribunal. La profesional se situó en el estrado, se ajustó las gafas y leyó las conclusiones de su informe con una voz monótona que resultaba demoledora para las pretensiones de mi hermana. Tras las entrevistas clínicas y las pruebas proyectivas realizadas a ambas partes y al menor, comenzó la psicóloga, este equipo concluye que el menor Lucas presenta un trastorno de estrés postraumático severo, directamente vinculado a dinámicas de negligencia afectiva, maltrato psicológico por indiferencia y desamparo cronificado en el entorno paterno-filial biológico. El menor muestra un rechazo absoluto y un terror manifiesto ante la sola idea de regresar con la madre demandante, a quien identifica exclusivamente como una figura de amenaza y abandono. Por el contrario, con la tía paterna, doña Clara, el menor ha desarrollado un vínculo de apego seguro, mostrando una evolución altamente positiva en sus niveles de ansiedad, socialización y rendimiento escolar. Este equipo desaconseja de manera taxativa cualquier régimen de visitas o convivencia con la madre biológica, ya que supondría un riesgo gravísimo para la integridad psíquica del menor. Beatriz se removió en su asiento, el rostro mudado en una máscara de indignación mal contenida.
Su abogado se levantó apresuradamente para intentar desacreditar el informe. Señoría, impugnamos las conclusiones de este informe por considerarlo parcial. Mi cliente ha sido juzgada por un único error en un momento de enajenación mental. Además, queremos aportar una prueba crucial sobre la idoneidad de la cuidadora actual. No será necesario, letrado, interrumpió la jueza con una frialdad cortante, levantando unos papeles que don Alberto le había entregado minutos antes de comenzar. Antes de escuchar sus alegaciones, este tribunal debe abordar una cuestión de extrema gravedad que me ha sido comunicada por la representación de doña Clara. Se ha presentado una denuncia por extorsión y revelación de secretos contra su representada, acompañada de esta nota de chantaje y de documentos médicos obtenidos de manera ilícita que obran ya en poder de la Fiscalía. El abogado de Beatriz se quedó helado, mirando a su clienta, cuyo rostro había perdido por completo el color, tornándose de una palidez cenicienta. ¿Tiene algo que decir sobre esto, señora Beatriz?, preguntó la jueza, fijando sus ojos de acero en mi hermana. Beatriz intentó balbucear una respuesta, pero la arrogancia que la había acompañado durante meses se desmoronó por completo en ese instante. Yo solo quería recuperar a mi hijo. Clara me provocó, empezó a decir, con una voz que ya no era la de la madre doliente, sino la de una niña consentida atrapada en su propia red de mentiras. Silencio, sentenció la jueza, con una firmeza que no admitía réplica. Este tribunal no solo deniega la demanda de reversión de custodia presentada por usted, sino que extingue de manera fulminante la patria potestad de la señora Beatriz sobre el menor Lucas, otorgando la tutela y custodia total y exclusiva a doña Clara. Asimismo, se decreta una orden de alejamiento de 500 metros respecto al menor y a su entorno escolar y residencial. Remítense de inmediato todas las actuaciones al juzgado de lo penal para la instrucción de la causa por extorsión y los delitos que de ella se deriven. Y respecto al fideicomiso, se ratifica la validez absoluta del testamento del abuelo del menor, manteniéndose a doña Clara como la única administradora del patrimonio, bajo la supervisión anual de este tribunal de familia. Se levanta la sesión. El golpe del mazo de la jueza resonó en la sala como el heraldo de una nueva vida. Beatriz se quedó sentada, con la mirada perdida en la mesa de madera, mientras su abogado le hablaba al oído con evidente urgencia, preparándola para la detención inminente que le esperaba a las puertas del tribunal por la denuncia penal. Yo no sentí alegría, ni triunfo, ni el sabor dulce de la venganza, solo sentí un alivio inmenso, un peso de toneladas que se desprendía de mis hombros y me permitía, por fin, respirar de nuevo. Salí del juzgado a pie, rechazando el taxi que me ofreció don Alberto. Necesitaba caminar, sentir el aire fresco de la tarde en la cara y procesar que la pesadilla había terminado. Cuando llegué a mi portal, vi a Lucas esperándome en el banco del jardín comunitario junto a la vecina que lo había recogido del colegio. Al verme aparecer, el niño se levantó de un salto y corrió hacia mí con los brazos abiertos. Lo alcé en vilo, sintiendo su corazón latiendo rápido contra mi pecho, pero esta vez no era el latido del miedo, sino el de la expectación. Nos sentamos juntos en el banco de madera del jardín, bajo las mismas ramas que 8 meses antes habían presenciado su llegada en mitad de la tormenta de noviembre. Pero hoy el sol de la tarde de julio se filtraba entre las hojas, tiñendo el suelo de destellos dorados y cálidos. Saqué de mi bolso un pequeño objeto que don Alberto me había entregado junto con los papeles del testamento. Era el viejo reloj de bolsillo de plata de mi padre, aquel que siempre llevaba consigo y que Lucas solía mirar fascinado cuando era muy pequeño, antes de que la enfermedad borrara los recuerdos del abuelo. Toma, Lucas, le dije, colocando el reloj en sus pequeñas manos. El abuelo quería que tuvieras esto. Y quería que supieras que esta casa, este jardín y todo lo que tenemos, es tuyo para siempre. Nadie va a volver a llevarte a ninguna parte. Nos quedamos juntos. Lucas miró el reloj, escuchando el tic-tac rítmico y constante que latía en su interior. Luego, levantó la cabeza y me miró con esos ojos oscuros suyos que ya no tenían rastro de tormenta, sino una claridad limpia y profunda. Por primera vez en 8 meses, el niño soltó una carcajada limpia, sonora y libre, y me rodeó el cuello con sus brazos con la confianza absoluta de quien sabe, con la certeza de los inocentes, que por fin ha llegado a casa.